Recuerdo el momento exacto en que mi voz dejó de importar. No fue un grito ni un insulto cruel, ni siquiera algo intencionado para herir. Fue la forma en que él lo dijo, calmado, seguro, definitivo. Espera fuera, Alejandra. Esto es una conversación médica compleja. Ni siquiera levantó la vista cuando lo dijo. Nunca lo hacía. Pasé años aprendiendo a hacerme pequeña en habitaciones como esa, cruzando las manos, asintiendo, fingiendo que no dolía. Porque eso es lo que haces cuando el amor y el desprecio provienen de la misma voz, te dices a ti misma que es protección, no anulación. Pero hay un silencio que crece lo suficiente como para romperte, una especie de quietud que empieza a pudrir todo lo que construiste para sobrevivir. Y en ese silencio, algo dentro de mí finalmente cambió. No iba a esperar fuera nunca más. Ni por él, ni por nadie. No tenía ni idea de lo que les costaría confundir mi silencio con obediencia. El sonido de la puerta cerrándose fue más agudo de lo que debería haber sido, metal contra metal, resonando a través del resplandor blanco de la luz fluorescente. Espera fuera. Esto es conversación de médicos. Su tono era casual, casi amable, el tipo de voz que asume su misión. El doctor Marcos Herrera, 10 años más joven que yo, hablaba como un hombre que me hacía un favor. Alrededor de la mesa, todas las cabezas asintieron. La conversación continuó sin mí. Me quedé allí con el historial del paciente todavía en mi mano, el paciente era mío y por un segundo, olvidé cómo respirar. Disculpe, pregunté, pero él ya estaba sonriendo, ya pasando a otro tema. Te pondremos al día luego, doctora Montes. Había escuchado esas palabras antes en diferentes habitaciones, de diferentes bocas. Hay más de una forma de borrar a alguien. No siempre necesitas gritar o empujar. A veces todo lo que se necesita es una sonrisa educada y una puerta cerrándose entre vosotros. El Hospital Universitario de Sevilla brillaba con cristal y cromo, pero detrás de cada puerta automática se escondía algo más antiguo que cualquier instrumento allí, el prejuicio pulido para parecer profesionalismo. Había atravesado el caos en campos de batalla, realizado cirugías bajo fuego enemigo en misiones internacionales, pero nada se sentía más frío que una sala de conferencias llena de hombres fingiendo no verte. Cuando la puerta se selló, mi reflejo me devolvió la mirada desde el cristal, mitad soldado, mitad hija de un hombre que nunca creyó que yo perteneciera a la misma habitación. Pensé que había dejado Madrid atrás, dejado su sombra y el peso de su apellido. Pero cuando Marcos me despidió, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Algunos legados no se desvanecen, se reproducen. El ascensor sonó. Mi teléfono se iluminó en el bolsillo de mi bata. Hospital Clínico San Carlos de Madrid. La voz de una mujer al otro lado era firme pero baja. Doctora Montes, soy la doctora Benítez del San Carlos en Madrid. Es sobre su padre. El hombre que había cerrado todas las puertas para mí ahora yacía detrás de una que solo yo podía abrir. Madrid nunca dejó de hacer eco del nombre de mi padre. El doctor Ricardo Montes, el hombre que susurraba a los cerebros, el hombre que todos admiraban, y yo, la hija que nunca estuvo a la altura. Todavía recuerdo su laboratorio, el zumbido de las luces, el picor del desinfectante, el frío de su silencio. Tenía 13 años, sosteniendo un bisturí con demasiada fuerza, mi mano temblando. Él estaba detrás de mí con voz plana y afilada. Las manos firmes salvan vidas. Si tiemblas, matas. Cuando mi muñeca resbaló, no gritó. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Sin ira, solo ausencia. Eso fue peor. Me dijo que no valía la pena corregirme. Años más tarde estaba operando en Afganistán, una de las pocas mujeres realizando neurocirugía en tiendas de campaña militares. Escribí un artículo sobre la descompresión cerebral bajo condiciones de combate y lo envié a casa, esperando comentarios. Quizás orgullo. Un mes después, mi padre presentó esa misma investigación en una conferencia en Barcelona con el doctor Marcos Herrera a su lado. Mi nombre aparecía al final como consultora técnica. Ese día aprendí que el silencio es su propia forma de anestesia, te adormece lo suficiente como para robar tu trabajo. No luché contra él. Simplemente me fui. Sevilla me dio distancia, no paz. El prejuicio viaja bien, simplemente usa zapatos más bonitos.
Eres genial con los pacientes, decían, quizás deberías centrarte en la coordinación. Cada palabra se sentía pulida, inofensiva y silenciosamente condescendiente. Entonces llegó la llamada. Madrid. Puedes mudarte a través de comunidades autónomas, a través de guerras, pero algunos fantasmas reenvían tu correo. El vuelo nocturno se elevó a través de nubes espesas, Sevilla desvaneciéndose abajo. En el bolsillo de mi abrigo tracé el borde de un bisturí de plata, sus iniciales talladas en el mango. La última vez que lo sostuvo me dijo que nunca lo usaría para lo que estaba destinado. Recuerdo sonreír. Mírame ahora, papá. Madrid me recibió con lluvia y viejos recuerdos. Esperando en el San Carlos estaba Marcos Herrera. Las mismas gafas de diseño, la misma sonrisa petulante. Me llevó a la UCI. Voz ensayada. Tu padre está estable, pequeña hemorragia frontal. La familia no debería interferir. Me detuve. No estoy aquí como familia. Entonces actúa como una profesional, dijo él, alejándose. Nuestros reflejos se cruzaron en el pasillo de cristal. El suyo detrás del mío, el pasado detrás del presente. El hombre que una vez ayudó a robar mi trabajo ahora sostenía la vida de mi padre. Me senté en la cafetería del hospital viendo la lluvia rayar la ventana. Mañana, si alguien me decía que esperara fuera otra vez, descubrirían qué pasa cuando no lo hago. La mañana en el San Carlos estaba cargada de desinfectante y nervios. Entré en la sala de conferencias a las 8, el zumbido del proyector llenando el silencio. En la pantalla el escáner cerebral de mi padre brillaba, un desgarro inconfundible entre dos lóbulos frontales. Marcos Herrera estaba en la cabecera de la mesa. Calmado, seguro, ya convencido de sí mismo. Procederemos con embolización endovascular. Protocolo estándar. Estudié la imagen. Los vasos no eran lo suficientemente estables. No es candidato, dije. Volverá a sangrar. Marcos sonrió, una sonrisa fina y practicada. Esa es una afirmación audaz para alguien que no está en el equipo. Es mi padre. Entonces estás demasiado cerca para ser objetiva. Los familiares esperan fuera. Esa frase de nuevo, espera fuera. Aterrizó más pesada esta vez. Esteban, mi antiguo residente, mantenía la vista en el suelo. Ya cometiste este error una vez, Marcos. Él se congeló. ¿Perdona? Ignoraste mis datos hace 17 años. Ahora estás ignorando la anatomía. La habitación se sintió sin aire. Todavía guardando rencores, dijo en voz baja. Pensé que dejaste eso atrás cuando te fuiste a Sevilla. Antes de que pudiera responder, apareció una enfermera. Doctor Herrera. La presión arterial del paciente Montes se está disparando. Él salió sin decir otra palabra. Esteban permaneció en silencio. Miré fijamente el escáner, trazando el daño con la yema del dedo. Si muere, será la segunda vez que me quitas algo. Fuera, en el pasillo, el olor a café cortaba el aire estéril. Entonces una voz suave detrás de mí. Doctora Montes. Una enfermera joven se acercó con los ojos brillantes de reconocimiento. Leí su artículo sobre descompresión espinal. Reconocí su nombre. Eres demasiado joven para recordar ese artículo, dije. Lo estudiamos en el Hospital Gómez Ulla. Es lectura obligatoria. Por un segundo, no pude hablar. El trabajo que una vez robaron ahora se enseñaba bajo mi nombre. Por primera vez en años, algo viejo dentro de mí comenzó a estabilizarse. La alarma de la UCI atravesó el pasillo. Gabriela y yo corrimos. Los signos vitales de mi padre parpadeaban en rojo. Presión disparada. La voz de Marcos ladraba órdenes. 5 de la Betalol. Prepárenlo para quirófano. Escaneé el historial. Anticoagulante infradosificado. Cirugía prematura. No está listo. Apártate, Alejandra. Lo estás infradosificando. No estás autorizada para interferir. No, pero tú estás a punto de matarlo. La habitación se congeló. Gabriela habló con voz temblorosa pero firme.
La doctora Montes tiene razón. Compruebe su INR. Marcos se tensó. Suficiente. Enfermera Ortiz, escoltéla fuera. Señor, ella es neurocirujana. Las palabras agrietaron el aire. Comandante Alejandra Montes, Cuerpo Militar de Sanidad. Ella dio conferencias en el Gómez Ulla. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Caminé hacia la mesa. Firme. Aumenten el anticoagulante un 20%. Añadan antibióticos. 48 horas preoperatorias. Sus leucocitos están subiendo. Gabriela asintió. Sí, mi comandante. Nadie discutió. Los monitores se nivelaron. Los signos vitales de mi padre se estabilizaron. Afuera, mis manos todavía temblaban. Gabriela me siguió. Siento haber hablado sin turno, comandante. No lo sientas, dije, así es como comienza el cambio. Ella sonrió levemente. Entonces quizás es hora de que este hospital vea quién está realmente en la habitación. A través del cristal, capté mi reflejo. Calmada, inquebrantable, viva. Por primera vez en años, no estaba parada fuera de la puerta. Estaba dentro. 3 días después de evitar que mi padre entrara en parada en la mesa, el director del hospital me pidió asistir a lo que llamó una pequeña reunión. Una pequeña reunión significaba una cosa, el comité de ética. La habitación en el 7º piso era tan fría como la luz sobre ella, el tipo de blanco que hacía que la piel pareciera azul. La mesa ovalada de cristal reflejaba cada rostro como un espejo en el que no querías mirar. Marcos Herrera se sentó frente a mí, con los dedos entrelazados, calmado, seguro. Mi padre estaba sentado a su lado en una silla de ruedas, pálido pero compuesto, con los ojos duros como acero templado. Estamos aquí para revisar la interferencia de la comandante Montes en una decisión quirúrgica, comenzó Marcos. La interferencia salvó a un paciente, respondí. ¿Salvó o desafió a la autoridad? Mismo resultado, diferente ego. Algunas risitas flotaron alrededor de la mesa. Mis ojos captaron una pequeña luz roja parpadeando en la esquina del techo, grabando. La reunión no era solo interna, estaba siendo documentada para el Colegio de Médicos. Cada palabra ahora vivía en el registro. El tono de Marcos se mantuvo cortésmente quirúrgico. Ella entró en un preoperatorio activo, cambió dosis sin autorización. Ajusté la medicación según los datos. Evidencia que nunca publicaste porque la publicaste a mi nombre hace 17 años, ¿o debería decir al tuyo? El silencio fue repentino y profundo. Marcos sonrió, lento y deliberado. Todavía con esa historia. ¿Te refieres a la historia donde mi nombre fue borrado?, dije, deslizando un pequeño USB sobre la mesa de cristal. Hizo clic lo suficientemente fuerte como para resonar. Metadatos, marcas de tiempo originales, autor, doctora Alejandra Montes. Robaste mi artículo, así que no robes a mi padre ahora. Las palabras quedaron allí, afiladas y limpias. Mi padre se rompió primero. Alejandra, para. Te estás humillando. Lo miré tranquila. No, papá. Te estoy recordando cómo se siente la humillación. El aire cambió. Esteban, el joven médico que se había mantenido callado antes, se puso de pie abruptamente. Ella tiene razón. Revisé el historial. El protocolo del doctor Herrera estaba mal. Si ella no hubiera intervenido, el paciente habría muerto. Siéntese, doctor, espetó Marcos. No, dijo Esteban, he estado sentado el tiempo suficiente. La habitación estalló. Papeles, voces, movimiento. Me levanté, recogí mi USB y salí primero. Marcos me siguió al pasillo. ¿Crees que has ganado? No, dije, pero al menos dejé de perder en silencio. Esa noche Gabriela me envió un mensaje de texto. Me transfirieron fuera del ala cardíaca. Lo siento, le respondí. No lo sientas. Lo haría de nuevo. Dejé mi teléfono. Perderla se sentía como perder a una aliada, pero en esa quietud, me di cuenta de que había ganado algo más raro, inercia. A la mañana siguiente otra citación para aclaración. Sin cámaras esta vez.
Sin audiencia. Solo Marcos, mi padre y yo. Las paredes se sentían más cercanas que antes. La Junta se inclina por desestimar el caso, dijo Marcos uniformemente. ¿Basado en qué? La declaración de tu padre. Me giré. Testificaste en mi contra. Él encontró mis ojos, expresión ilegible. Les dije que estabas emocional. Impulsiva. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier acusación. Emocional. El bisturí más conveniente jamás forjado contra una mujer. Recogí el USB. Entonces supongo que la lógica todavía te asusta, papá. Salí. Él me llamó una vez. No me detuve. En el pasillo, 2 guardias de seguridad escoltaban a Gabriela hacia la salida por insubordinación. Cuando me vio, sonrió levemente y levantó la mano en un pequeño saludo. Asentí con la garganta apretada. Esa noche fui a la antigua oficina de mi padre en el ala de investigación. El polvo se acumulaba en cada placa. El mismo cajón se atascó a la mitad antes de ceder a mi tirón. Dentro yacía el borrador original de mi artículo. Su letra llenaba los márgenes. Brillante. Necesita estructura. Marcos puede pulirlo. Y debajo una línea más pequeña, orgulloso de ti. Me hundí en su silla. El peso de todo presionando hacia abajo. No lo había robado para hacerme daño. Lo había entregado pensando que me estaba protegiendo de la crítica, convencido de que la voz de un hombre llegaría más lejos. Su arrogancia había sido amor disfrazado. A la mañana siguiente nos sentamos de nuevo, 3 fantasmas alrededor de una mesa. Resolvamos el asunto del artículo, dije. No tienes reclamo legal, se burló Marcos. El plazo de prescripción ha pasado hace mucho. Quizás, pero el tiempo ético nunca expira. La cabeza de mi padre se levantó. Su voz tembló. Ella tiene razón. Entonces su mano sufrió un espasmo. El vaso resbaló, se hizo añicos. Su cuerpo convulsionó antes de que nadie pudiera moverse. ¡Muévanse! Grité. Soy neurocirujana. Presioné contra su pecho, ritmo automático, voz afilada con mando. Marcos se congeló con los ojos muy abiertos. Mi entrenamiento tomó el control donde una vez vivió la ira. Cuando el monitor se estabilizó, mis manos finalmente se quietaron. Él abrió los ojos, la voz apenas un susurro. «Estás a salvo», dije. «¿Cuánto tiempo he estado ciego?» «Lo suficiente», le dije suavemente, como para que yo deje de intentar hacerte ver. Por primera vez, me miró no como a una hija o una rival, sino como a alguien que lo había salvado 2 veces, y quizás finalmente a sí mismo. La habitación del hospital estaba tranquila, excepto por el suave ritmo del monitor. La respiración de mi padre se estabilizó, la luz de la ventana derramando oro sobre su rostro. Su mano tembló mientras alcanzaba la mía. Las mismas manos que una vez dieron forma a mi mundo entero. Pero sus ojos, esos ojos agudos y juiciosos, eran diferentes ahora. Finalmente me veían. «Me salvaste», susurró. «Eres mi padre», dije. Lo habría hecho por cualquiera, pero quizás necesitaba hacerlo por ti más que nada. Hizo una pausa, la verdad rompiendo a través de su orgullo. Pensé que te estaba protegiendo de esta profesión brutal, del fracaso, pero solo estaba protegiendo mi ego. No solo me subestimaste, le dije. Te subestimaste a ti mismo, la parte de ti que podía criar a alguien más fuerte que tú. En la mesa junto a nosotros yacía el bisturí de plata grabado con sus iniciales, el mismo que recuperó hace años para dárselo a Marcos. Lo levanté y limpié un fino rastro de óxido. Se lo devolví. Dije que siempre fue tuyo, respondió mi padre. La hoja captó la luz. Un puente silencioso entre lo que éramos y en lo que nos habíamos convertido. Más tarde, la carta de renuncia de Marcos apareció en mi correo. Tenías razón. Quizás ambos necesitábamos que nos abrieras para hacernos ver. 2 días después, mi padre se paró ante los periodistas y confesó que la investigación de la Fuerza Aérea era de ella. Estoy orgulloso de ser su padre. A veces la disculpa más ruidosa es el silencio finalmente terminando.
Una semana después de dejar Madrid, me senté en el aeropuerto de Barajas bajo el zumbido gris de la mañana. El altavoz entonaba su ritmo. Embarcando ahora para Sevilla. Mi maleta era ligera. Todo lo que necesitaba cabía en un solo equipaje de mano. El único peso que quedaba era la memoria. Mientras esperaba en la puerta, abrí mi correo electrónico. El asunto me congeló. Invitación de retorno. División de Investigación Médica del Ejército del Aire. Hice clic para abrirlo, el pulso acelerándose. Era una solicitud oficial para volver al servicio. Asesora jefe para investigación de neurocirugía de combate. Adjunta había una carta de recomendación escaneada. La firma al final hizo que se me cerrara la garganta. Dr. Ricardo Montes. Debajo un solo párrafo. La comandante Alejandra Montes es la mejor neurocirujana que he conocido y el mejor ser humano del que he aprendido. Lo leí una y otra vez, cada vez más suave, hasta que las letras se desenfocaron. Mis manos temblaban, pero no de ira esta vez. El tipo de temblor que viene cuando una vieja herida finalmente deja de doler. Fuera de la ventana, la luz del sol se derramaba a través de las nubes, dorada en lugar de un blanco estéril. Se sentía viva, como calidez ganada en lugar de dada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Gabriela. Me han readmitido. Gracias por recordarme cómo es el coraje. Sonreí y escribí de vuelta, entonces llévalo hacia adelante. Cuando el avión aterrizó en Sevilla horas más tarde, abrí mi maleta. Encima yacía el bisturí de plata, su grabado opaco por el tiempo. Debajo, la carta con su firma. Entre esas dos cosas, una que una vez me hirió y una que finalmente me sanó, vi la extraña simetría de una vida reconstruida. Es curioso, pensé, cómo las herramientas que solían abrirte también pueden volver a armarte. 6 meses después, me paré detrás de un podio en el Congreso Médico Internacional. El auditorio estaba brillante, el tipo de luz que no quemaba, pero revelaba. Las cámaras seguían cada uno de mis movimientos. En la primera fila, Gabriela estaba sentada junto a Esteban, ya no el residente nervioso que conocí una vez, sino el jefe de su propio equipo quirúrgico ahora. En la pantalla detrás de la multitud, una transmisión en vivo parpadeaba desde un centro de enfermería. Mi padre miraba desde su tableta, con una manta doblada pulcramente sobre sus rodillas. Ajusté el micrófono. El foco golpeó mi cara. Cálido, casi cegador. Luz real, no el blanco estéril de un quirófano. No el resplandor frío del juicio. Parpadeé una vez, luego comencé. Para cada mujer a la que se le dijo que esperara fuera, esta es para vosotras. La sala se quedó quieta. Les conté sobre mi primera cirugía en Afganistán, sobre salvar a un soldado con una vía intravenosa deshilachada y una oración. Sobre las veces que me habían interrumpido en reuniones, confundido con una asistente, despedido de las mismas habitaciones que ayudé a construir, y sobre el momento en que una joven enfermera tuvo el coraje de llamarme comandante Montes cuando nadie más se atrevía a pronunciar mi nombre. El reconocimiento, dije, no se trata de aplausos. Se trata de finalmente estar de pie en la misma habitación, en la misma mesa, y ser escuchada. Cuando finalmente llegaron los aplausos, fueron suaves al principio, luego aumentaron hasta llenar la sala. Mientras bajaba del escenario, mi teléfono vibró. Un mensaje. Construiste una habitación mejor de lo que yo nunca hice. Gracias por dejarme entrar. Papá. Sonreí, las lágrimas atrapando la luz mientras se deslizaban hacia abajo y oscurecían la placa en mi pecho, doctora. Alejandra Montes, asesora del cuerpo militar. En la parte trasera del salón, alguien abrió la cortina. El sol de la tarde se derramó, bañando el escenario en ámbar. Me giré hacia él, la calidez en mi cara como una vieja promesa cumplida. Lo que pasa con que te digan que esperes fuera, murmuré para mí misma, es que un día te das cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Solo tenías que girar el manillar.